¿Y si un simple error administrativo no fuera un error, sino un arma? Mientras Harry y Meghan luchaban contra un aviso burocrático, la princesa Ana pronunció la frase que lo convirtió en una sentencia de divorcio. Hoy abrimos el archivo de la guerra silenciosa que terminó con un cuento de hadas para siempre. Amanecía sobre California cuando un sobre, de apariencia inofensiva y burocrática, llegó a la mansión de Montecito. No llevaba el sello real ni la caligrafía elegante de un dignatario. Era algo mucho más frío, más peligroso. Dentro, un aviso oficial del Registro de Organizaciones Benéficas de California, unas pocas líneas impresas en un papel barato que tenían el poder de una bomba de tiempo. La Fundación Archewell, el faro de la nueva vida de Harry y Meghan, su gran proyecto post-realeza que prometía compasión global, había sido declarada morosa, prohibido recaudar fondos, prohibido gastarlos. El aire en la habitación, normalmente lleno de risas infantiles y el zumbido de llamadas a Hollywood, se volvió denso, casi irrespirable. La habitación entera pareció hundirse en un vacío helado. Para el mundo exterior, podría parecer un simple error administrativo, un cheque de $200 perdido en el correo, una anécdota burocrática, pero para quienes entienden el lenguaje silencioso del poder, esto no era un descuido, era una señal. La primera grieta visible en una fachada cuidadosamente construida con sonrisas y discursos inspiradores. Meghan, según revelan fuentes cercanas a su círculo íntimo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era el miedo a una multa o a un titular desfavorable. Era la comprensión inmediata de que una puerta que creían haber cerrado para siempre acababa de ser abierta a la fuerza. La puerta del escrutinio, la de la sospecha, la del pasado que se negaba a morir. Su corazón pareció romperse en cámara lenta mientras comprendía las implicaciones. Harry, por su parte, reaccionó con la furia contenida que había caracterizado su exilio. Lo vio como un ataque personal, una humillación orquestada desde la distancia por las mismas fuerzas que, según él, habían perseguido a su madre hasta el final. La rabia comenzó a hervirle por dentro, un pulso caliente que le subía por los brazos, recordándole todas las batallas que creyó haber dejado atrás al cruzar el Atlántico. Aquel sobre no contenía solo una notificación, contenía el eco de una guerra que nunca terminó. La atmósfera en la casa se hundió en un silencio opresivo, uno de esos silencios que pesan más que las palabras. Era la calma antinatural antes de que el cielo se desgarre, el momento de quietud antes del impacto, porque ambos sabían, en lo más profundo de su ser, que ese papel no era el final de nada, sino el primer movimiento de una partida de ajedrez mucho más grande y cruel. Alguien, oculto en las sombras de los pasillos de palacio, acababa de mover una pieza, y usted, que nos acompaña desde su hogar, ¿cree que un error tan pequeño puede realmente desmantelar un imperio construido sobre el amor y el desafío? ¿O, como sospechaba Meghan, fue una bala disparada con una precisión milimétrica, diseñada no para herir, sino para destruir? Compártalo en los comentarios y dígame desde qué ciudad nos acompaña. Su voz importa en este archivo que abrimos juntos. Para entender por qué ese sobre tuvo el efecto de dinamita constitucional, es necesario rebobinar el tiempo. Debemos regresar a los pasillos fríos de Windsor mucho antes de la boda, del Mexit, de la tormenta mediática. Allí, una figura se movía con la autoridad silenciosa que solo otorgan décadas de deber inquebrantable. La princesa Ana. Ella, la guardiana de hierro de la institución, observaba a la nueva duquesa no con hostilidad, sino con una percepción analítica, casi clínica. Ana veía más allá de la sonrisa de Hollywood, del carisma que había cautivado al mundo y a su sobrino. Veía un enfoque, una ambición, que no encajaba en el molde centenario de la monarquía. Fuentes del palacio, que solo ahora, años después, se atreven a hablar desde el anonimato, recuerdan una conversación privada entre Ana y Meghan, un momento de una franqueza brutal que tuvo lugar en los jardines de Frogmore Cottage. Esto no es un camino a la fama, es un trabajo, le habría dicho la princesa con su característica voz directa, sin adornos. El servicio no es un papel que se interpreta para recibir aplausos, es una vida que se entrega en silencio.
Aquellas palabras no fueron una bienvenida cálida, fueron una advertencia, una línea trazada en la arena, una que, según parece, no fue escuchada, o quizás fue malinterpretada como un desafío. Los primeros años de Archewell confirmaron los peores temores de Anna. Lanzada con una fanfarria global en 2020, la fundación prometía compasión y un cambio radical. Pero los números, fríos e implacables como una noche de invierno en Balmoral, contaban otra historia. Las declaraciones de impuestos revelaron que las donaciones se desplomaron estrepitosamente, de unos impresionantes $13 millones en 2021 a apenas 2 millones al año siguiente. Se reportaron pérdidas que superaban los $674,000. En los pasillos de Buckingham, los murmullos se convirtieron en informes confidenciales que llegaban al escritorio del entonces príncipe Carlos. ¿A dónde iba el dinero? Se estaba utilizando el prestigio de los Sussex, un prestigio heredado directamente de la corona británica, para fines que se desviaban de la pura caridad. Cada evento, cada asociación de alto perfil, como la realizada en Nigeria con la organización Gigantes de África, era analizado bajo una lupa implacable. Para el mundo, eran actos de filantropía moderna. Para el círculo interno del palacio, eran movimientos que desdibujaban peligrosamente la línea entre el deber real y la empresa estadounidense, entre el servicio y la autopromoción. El aviso de morosidad de California no creó la crisis, simplemente la hizo visible para todo el mundo. Fue la cerilla que cayó sobre un rastro de pólvora que la propia princesa Ana había visto acumularse durante años con creciente alarma. Ella no se sorprendió cuando llegó la noticia. De hecho, según un antiguo asistente, su única reacción fue un suspiro cansado y una frase lapidaria: tarde o temprano, la realidad siempre reclama su lugar. Ella lo esperaba. La noticia de la morosidad de Archewell cruzó el Atlántico como una onda de choque. En Montecito era una crisis de relaciones públicas. En Londres era una oportunidad el rey Carlos. Nos cuentan fuentes cercanas a Clarence House, se encerró en su estudio, el rostro marcado por el peso de un dolor paternal que no podía mostrar en público. Se sentía atrapado entre el amor por su hijo descarriado y la fría y pesada responsabilidad de proteger la institución que ahora lideraba. Cada fibra de su ser quería levantar el teléfono, ofrecer ayuda, calmar la tormenta, pero la corona sobre su cabeza pesaba más que su corazón. Donde el rey dudaba, su hermana actuaba. La princesa Ana convocó una reunión de emergencia en una sala privada de Buckingham. No hubo gritos, no hubo debates acalorados, solo una atmósfera densa, una determinación fría como el acero. Ella, la pragmática, la que nunca se dejó seducir por el sentimentalismo, entendió una verdad fundamental: la monarquía no sobrevive a la duda pública, y la historia de Archewell era una mancha, una herida abierta que, si no se contenía, podía infectar todo el cuerpo de la realeza. Fue entonces cuando se tomó la decisión. No se emitiría un comunicado diplomático, ni una nota de apoyo familiar, ni se ofrecerían excusas. Se trazaría una línea en la arena. El anuncio se filtró a través de los canales oficiales del palacio con la precisión de un cirujano, diseñado para golpear con la máxima fuerza y cortar de raíz. La conexión no llevaba la firma del rey, sino el peso inconfundible de la autoridad de su hermana. Las palabras eran pocas, pero cada una era un golpe seco, calculado para resonar en todo el mundo. Las acusaciones sobre el uso indebido de la asociación real a través de la Fundación Archewell de Meghan están ahora bajo revisión legal. Como resultado, el duque y la duquesa de Sussex han acordado divorciarse. ¡Boom! Así, sin más. La habitación de prensa quedó en un silencio sepulcral, seguido por el estallido ensordecedor de los flashes. Ana no solo había informado de una separación, había dictado una sentencia. Conectó directamente el escándalo financiero con la ruptura matrimonial, enmarcando el divorcio no como una tragedia personal, sino como una consecuencia inevitable, una medida sanitaria necesaria para proteger la salud de la corona. Era una declaración de separación, tanto marital como institucional. Fue, en todos los sentidos,
una declaración de guerra. La guardiana de hierro había actuado, no para destruir a Harry, sino para amputar lo que ella consideraba una amenaza existencial para la monarquía. La fachada de unidad familiar, ya frágil, se hizo añicos para siempre, revelando la fría y despiadada maquinaria institucional que opera detrás de las sonrisas y los saludos. La familia había desaparecido. Solo quedaba la institución. Lo que comenzó como un aviso por un cheque perdido se transformó, en cuestión de meses, en una vorágine legal que amenazaba con devorarlo todo. A mediados de 2025, el fiscal general de California, un hombre ambicioso llamado Alejandro Vargas, vio una oportunidad de oro y elevó la investigación a un nuevo nivel. Presentó una demanda de alto perfil directamente contra Meghan, acusándola de orquestar el uso indebido de asociaciones reales a través de las operaciones de Archewell. Los documentos judiciales, desclasificados en una audiencia dramática que paralizó los medios, eran devastadores. La fiscalía argumentaba que la fundación había solicitado millones en donaciones, insinuando sutilmente respaldos reales, borrando las líneas entre el trabajo caritativo y la marca personal de una manera que violaba las estrictas regulaciones de caridad de California. Un funcionario de la oficina del fiscal, hablando anónimamente con un reportero del Los Angeles Times, lo describió con una metáfora escalofriante. Fue como pelar una cebolla, capas y capas de tráfico de influencias, donde el dinero de los donantes parecía alimentar algo más que la buena voluntad. La investigación fue profunda, casi forense. Auditores contratados por el Estado peinaron meses de informes financieros, descubriendo, según ellos, discrepancias preocupantes. Se hablaba de fondos canalizados hacia iniciativas que se entrelazaban demasiado con los lucrativos acuerdos de la pareja con Netflix y Spotify. La demanda no solo pedía multas millonarias y el posible cierre de Archewell, sino que abría la puerta a una responsabilidad personal para Meghan, una amenaza que podría extenderse como una mancha de aceite a sus preciados proyectos en Hollywood. La noticia cayó como una bomba nuclear en Montecito. El equipo legal de Meghan contraatacó ferozmente, calificando la demanda de acoso mediático y una campaña de desprestigio políticamente motivada. Insistían en que todas las operaciones eran transparentes y que el problema inicial fue un simple error administrativo, ahora magnificado y convertido en un arma por sus rivales. Pero el daño ya estaba hecho. La demanda se convirtió en el centro de un circo mediático, un fuego alimentado por otras batallas legales, como la persistente apelación de difamación de Samantha Markle, que, aunque desestimada inicialmente, seguía generando titulares tóxicos. Cada audiencia, cada documento filtrado, era una nueva herida en su ya maltrecha reputación. El sueño de independencia de los Sussex se estaba convirtiendo en una pesadilla legal, una jaula dorada cuyas paredes, adornadas con logos de marcas y promesas de un mundo mejor, se cerraban día a día, asfixiándolos lentamente. Mientras los abogados luchaban en los tribunales, la verdadera guerra se libraba a puerta cerrada, en el silencio opresivo de la mansión de Montecito. La crisis de Archewell no solo atacó su imagen pública, envenenó el núcleo mismo de su matrimonio. Harry, el heredero atormentado, se encontró partido en dos, atrapado entre dos mundos que ya no podían coexistir. Una parte de él, ferozmente leal a su esposa, veía la demanda como una conspiración, una continuación de la persecución mediática y palaciega que había sufrido su madre, Diana. Estaba convencido de que fuerzas poderosas, tanto en los tabloides como en el propio palacio, estaban decididas a destruirlos, a castigarlos por su audacia. Pero otra parte de él, el príncipe criado en el seno de la institución, el capitán del ejército que juró servir, sentía el peso insoportable de la herencia y el deber. Las acusaciones de uso indebido de su estatus real le atravesaban el pecho como un cuchillo helado. Habían cruzado una línea invisible, había permitido, en su afán de construir una nueva vida lejos de las jaulas doradas, que se empañara el legado de su abuela. Las discusiones con Meghan se volvieron cada vez más tensas, más frecuentes. Fuentes internas describen intercambios acalorados que resonaban en los pasillos vacíos de la casa, antes llenos de planes y sueños. «Es un error administrativo, Meg. Lo arreglaremos», insistía él, desesperado por mantener la unidad,
por creer que aún había una salida. No, Harry, no lo entiendes. Esto no es un error, es un ataque orquestado. Quieren vernos caer, respondía ella, su voz quebrada por la frustración y un miedo que no se atrevía a nombrar. La confianza, el pilar sobre el que habían construido su rebelión, comenzó a erosionarse con cada titular, con cada llamada de sus abogados. Él quería defender su honor. Ella quería luchar contra sus enemigos. Dos estrategias, dos mundos que chocaban violentamente. Intentaron terapia de pareja con los mejores consejeros de California, pero las sesiones, en lugar de sanar, solo exponían la profundidad de la fractura. El terapeuta no podía mediar entre un príncipe atormentado por fantasmas y una estrella de Hollywood que se sentía asediada. El deber heredado contra la ambición personal, la memoria de Diana contra la promesa de California. El escándalo los había aislado del mundo, pero lo más trágico es que también los había aislado el uno del otro. Cada uno luchaba su propia batalla en la misma habitación, sintiendo cómo su corazón se rompía en cámara lenta, incapaces de alcanzar al otro a través del abismo que se había abierto entre ellos. En el otro lado del Atlántico, la crisis no generaba caos, sino unidad. Como un cuerpo que detecta una infección, la monarquía activó sus defensas con una eficiencia heladora en los salones privados de Sandringham, lejos de las cámaras y los oídos indiscretos, se consolidó lo que los observadores más agudos llamarían el círculo de hierro. A la cabeza, la princesa Ana, implacable y pragmática, la personificación del deber por encima de todo. A su lado, un príncipe Guillermo de rostro sombrío, decidido a proteger la institución que un día heredaría, y la duquesa Sofía, siempre discreta, pero de una lealtad férrea a la corona. Las reuniones eran nocturnas e intensas. Un asistente, que habló bajo estricto anonimato, describió la atmósfera como descubrir una traición que había estado supurando durante años bajo una fina capa de sonrisas forzadas. Los informes financieros de Archewell, obtenidos a través de canales no oficiales, eran diseccionados con precisión quirúrgica sobre mesas de caoba pulida. Para ellos, no se trataba de un error contable o de una mala gestión. Era una afrenta deliberada a la integridad real, una explotación del nombre y el prestigio que ellos habían jurado proteger con sus vidas. La directiva de Ana era clara como el cristal, sin espacio para la interpretación. No hay regreso sin una reforma total y una disculpa pública. La reina Camilla, siempre la estratega consumada, mantenía una fachada de neutralidad en público, pero en privado su incomodidad era palpable. Temía que la influencia persistente de Meghan erosionara la estabilidad que Carlos había luchado tanto por reconstruir. Veía el escándalo no solo como un problema de imagen, sino como una amenaza directa a la legitimidad del nuevo reinado. El propio rey Carlos, con el corazón roto por la fractura con su hijo menor, se vio cada vez más marginado en la toma de decisiones. Cedía ante el consejo inquebrantable de Ana. En una de esas reuniones, según una filtración que sacudió a los tabloides, ella le habría advertido con una dureza que helaba la sangre: este escándalo amenaza el núcleo mismo de lo que representamos. Somos una monarquía basada en la confianza, no en el caos de los tabloides de Hollywood. Mientras tanto, en California, los aliados de los Sussex comenzaron a desvanecerse como sombras al amanecer. El brillo de Hollywood, antes tan dispuesto a asociarse con la pareja rebelde, se atenuó. El aislamiento se hizo casi total. El círculo de hierro no solo había trazado una línea, había construido una fortaleza inexpugnable, dejando a Harry y Meghan afuera, solos, enfrentando la tormenta que ellos mismos, a ojos del palacio, habían desatado. El costo personal de la guerra fue absolutamente devastador. La tensión legal y la presión mediática se filtraron en cada aspecto de su vida, convirtiendo su hogar en un campo de batalla emocional silencioso pero brutal. Lo que una vez fue una historia de amor desafiante, un faro de esperanza para muchos, se había fracturado en la triste realidad de dos personas que habitaban el mismo espacio, pero vivían en universos paralelos. Los rumores, antes susurros de tabloides, se solidificaron en una verdad incómoda con cada avistamiento público.
Harry era fotografiado solo en partidos de polo en Aspen, el rostro marcado por una añoranza silenciosa, una melancolía que las cámaras de largo alcance no podían ocultar. Anhelaba sus raíces, la camaradería de los Juegos Invictus, los lazos familiares que, a pesar de todo el dolor y la traición, no podía cortar por completo de su corazón. Meghan, por su parte, se aferraba a la construcción de su imperio. Impulsaba su nueva marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, y aparecía en eventos de alfombra roja en Hollywood cada vez más sola. Su sonrisa era impecable, pulida a la perfección, pero sus ojos, para el observador atento, estaban distantes, perdidos en otro lugar, como si estuviera interpretando el papel de su vida. Un confidente cercano, cuya identidad jamás será revelada, confesó anónimamente a Radar Online: la distancia ya no es solo física, es emocional. Son dos planetas que giran en órbitas diferentes, cada vez más lejanos. El aviso de morosidad de Archewell fue el terremoto que finalmente derrumbó la estructura ya debilitada de su matrimonio. Detrás de las puertas cerradas de su mansión en Montecito, las discusiones se volvieron insostenibles. Harry veía un simple error burocrático, magnificado por una prensa hostil. Meghan estaba convencida de un sabotaje, una conspiración de sus detractores para hundirla definitivamente. La desconfianza mutua se instaló entre ellos como una niebla persistente y fría. Cada uno se sentía traicionado por el otro, él por lo que consideraba la paranoia de ella por lo que veía como la ceguera de él ante la crueldad de la institución que aún defendía en lo más profundo de su ser. En el otoño de 2025, el sueño de una vida juntos, lejos de todo, se había desvanecido. Solo quedaba el doloroso proceso de desenredar dos vidas que se habían entrelazado con tanta esperanza y desafío. La historia de amor que desafió a una monarquía milenaria no pudo sobrevivir a la guerra que desató. El cuento de hadas moderno había terminado, no con un final feliz, sino con un silencio incómodo y tan elocuente como un grito. La intervención final, el golpe de gracia, llegó de la única persona capaz de darlo. Durante una de las raras y tensas visitas de Harry al Reino Unido para tratar asuntos de seguridad, la princesa Ana solicitó una reunión privada con él. No fue en un salón de estado opulento, sino en un ala apartada y raramente utilizada del castillo de Windsor, un lugar cargado de historia y de fantasmas. La atmósfera era tan tensa que parecía que el aire vibraba, no hubo preámbulos. Ana, con su mirada de acero y su postura erguida que desafiaba la edad, fue directa al corazón del problema. «Esto tiene que terminar, Harry», le dijo, su voz tranquila pero con un filo cortante que podía atravesar el blindaje más grueso. «Esta situación está desangrando a la monarquía. Estás dejando un legado en ruinas, no de cambio, sino de caos». Harry intentó defender a su esposa, a su fundación, a sus decisiones, habló de la prensa, del acoso constante, de la falta de apoyo de su propia familia. Su voz, normalmente firme, temblaba con una mezcla de rabia y dolor. Ana lo escuchó en un silencio calculado, un silencio que pesaba sin interrumpir, dejando que el eco de sus propias palabras se extinguiera en la habitación fría. Cuando él terminó, ella pronunció el ultimátum que sellaría su destino para siempre. «Tienes que elegir», dijo, mirándolo fijamente a los ojos. «El deber hacia tu herencia o continuar a la deriva en este caos. No puedes tener ambos. La corona no puede esperar más. Si tú no eliges, otros lo harán por ti». Esas palabras, filtradas más tarde a través de los canales del palacio con una precisión devastadora, cayeron sobre Harry con un peso insoportable. No era solo una petición, era una orden. La institución, a través de su guardiana más leal, le estaba presentando una elección imposible: la familia en la que nació o la familia que había creado. En ese momento, en esa habitación silenciosa, Harry comprendió que la guerra estaba perdida. Podía seguir luchando y perderlo todo, incluido a sí mismo, o podía aceptar la derrota y salvar lo que quedaba de su alma. El camino de regreso a California fue un viaje a través de un desierto emocional. La decisión ya estaba tomada, no por él, sino por el peso de 1000 años de historia. La fractura, que había comenzado como una fisura, se había convertido en un abismo insalvable. El ultimátum de Ana
no rompió el matrimonio. Simplemente lo obligó a reconocer, con una claridad brutal, que ya estaba muerto. El acuerdo de divorcio se presentó discretamente en un tribunal de California a finales de noviembre de 2025, en medio de un torbellino de rumores y especulaciones. El lenguaje legal era frío, metódico, casi quirúrgico, diferencias irreconciliables, exacerbadas por el inmenso escándalo público. Pero detrás de la tinta seca de ese documento había un océano de lágrimas y arrepentimientos no expresados. La custodia de sus hijos, Archie y Lilibet, se compartiría por igual, con arreglos cuidadosamente diseñados en un intento desesperado por minimizar el trauma de los niños. Pasarían tiempo entre las soleadas y despreocupadas colinas de Montecito y posibles visitas al húmedo y gris Reino Unido bajo la atenta mirada de Harry. Los activos se dividieron con la precisión de un contador. Meghan retendría el control total de sus empresas y su marca personal, sus salvavidas, en el nuevo mundo que debía construir. Harry, por su parte, tomaría las riendas de una fundación Archewell reestructurada, vaciada de toda ambición global y ahora centrada únicamente en su verdadera y única pasión, los Juegos Invictus, el último vestigio de su antigua vida de servicio. Era una separación limpia sobre el papel, un intento de poner orden en el caos, de cerrar las heridas con suturas legales. Pero el dolor persistía como una niebla densa e invisible. Fuentes cercanas a la pareja pintan escenas desgarradoras de esos últimos días. Llamadas nocturnas llenas de reproches silenciosos y una tristeza abrumadora. Momentos de silencio en los que Harry, solo en su oficina, miraba viejas fotografías de su boda, preguntándose en qué punto exacto el sueño se había convertido en una pesadilla. Se lamentaba amargamente de la decisión del Mexit, el acto de desafío que lo había iniciado todo, un acto que ahora veía no como una liberación, sino como el primer paso hacia el exilio y una soledad que nunca imaginó. Meghan, siempre resiliente en público, canalizaba su energía en planificar nuevos capítulos, en proyectar una imagen de fuerza y control. Pero sus asistentes más cercanos hablaban de su vulnerabilidad privada, de noches de insomnio y del miedo a enfrentar sola un mundo que parecía decidido a juzgarla sin piedad. Este no era solo el fin de un matrimonio, era el desmantelamiento de un proyecto de vida, el colapso de una identidad que habían construido juntos contra el mundo. Las sonrisas para las cámaras seguirían, los proyectos continuarían, pero las cicatrices de esta guerra, sabían ambos, permanecerían para siempre, un recordatorio constante y doloroso del precio que pagaron por desafiar a la corona. El anuncio oficial del divorcio, realizado en una conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Buckingham, fue la culminación de la estrategia del Círculo de Hierro. Un portavoz, de rostro impasible y voz monótona, leyó un comunicado que enmarcaba la separación como una decisión mutua, arraigada en las presiones insostenibles del escándalo de Archewell. El mensaje era claro como el hielo. La institución estaba limpia. La falla era personal, una fractura irreparable en el experimento de California. La reacción global fue inmediata y abrumadora. Los índices de aprobación de Harry y Meghan se desplomaron a mínimos históricos. Una encuesta de YouGov, a finales de 2025, mostró que solo el 22% de los británicos tenía una visión favorable de ellos. Una caída vertiginosa desde las alturas de su boda de cuento de hadas. En contraste, la popularidad de la princesa Ana se disparó al 68%, aclamada por la prensa conservadora como la sincera salvadora de la monarquía, la mano firme que no tembló. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla digital. Hashtags como Royal Reckoning y Sussex Split dominaron las conversaciones globales, acumulando más de 50 millones de publicaciones en la primera semana. Los medios, desde el Daily Mail hasta el New York Times, publicaron editoriales mordaces que hablaban de arrogancia post-realeza y una lección sobre los peligros de mezclar el prestigio con el negocio. La simpatía pública, manipulada o no, se inclinó masivamente hacia la monarquía, que ahora parecía una víctima paciente de la ambición desmedida. La corona había ganado la guerra de la narrativa, la marea había cambiado,
dejando a los Sussex aislados en un mar de escrutinio. ¿Qué significa esto para el futuro? Una monarquía más reducida, más enfocada, como Ana siempre había deseado. Un núcleo más fuerte y protegido. El exilio de Harry se profundiza, convirtiéndose en una herida permanente. Meghan se ve forzada a reinventarse como una figura solitaria en Hollywood, una duquesa sin reino. La reconciliación, susurran en los pasillos de palacio, es imposible. El maestro golpe de Ana, al vincular el escándalo con el divorcio, preservó la unidad de la corona a un costo humano terrible. Su advertencia, proteger la corona a toda costa, resuena con una claridad escalofriante. ¿Y usted, que ha acompañado este relato hasta el final, cree que fue un acto de justicia o una ejecución calculada? La tormenta ha pasado, pero el reino duerme ahora en una calma inquietante, porque cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que salen ya no se pueden controlar. Y tememos, es solo el final del silencio, no el final de la historia. La tormenta que desató aquel sobre en Montecito no era el final, era solo el umbral, porque cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que emergen ya no pueden ser controladas. ¿Fue este un acto de justicia o una ejecución calculada por la corona? Su opinión enriquece este archivo que seguimos abriendo juntos. Comparta sus pensamientos en los comentarios